allá. Oh my God. Oh my God, ¿qué pasó ahora? Hola, ¿cómo están todos? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega o a la primera entrega de nuestro canal Viaja con Mayrení. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Mayrení Martínez, soy asesora migratoria, tengo 3 años de experiencia y soy locutora. En el día de hoy, como lo prometido es deuda, vamos a iniciar nuestro programa, lo vamos a abrir con broche de oro en vez de cerrarlo con broche de oro y vamos a responder las preguntas que nos hicieron a través de las redes sociales del famoso visado de turismo para los Estados Unidos, que debe de llamarse correctamente B1, B2. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con las preguntas. Aquí tenemos una primera pregunta de una seguidora que nos dice: ¿es obligatorio tener mucho dinero en el banco para aplicar una visa? Señores, ustedes se van a sorprender lo común que es esta pregunta. Una persona antes de agendar la consulta te dice: mira, pero yo no tengo mucho dinero en el banco o yo no tengo ahorros. Señores, el dinero o la solvencia económica es una de las tantas condiciones que usted debe de reunir para conseguir un visado. Aparte del dinero, tenemos que tomar en cuenta la estabilidad laboral, que usted tenga varios años trabajando en la empresa que usted labora o en su negocio privado debidamente constituido, que usted ocupe una posición de gerencia, que se note la importancia de usted en esa empresa. También los arraigos familiares, si usted está casado, tiene hijos, que deben de saber que los hijos que se consideran un arraigo son los hijos menores de 13 años, porque su hijo de 15, de 17, puede vivir perfectamente sin usted, aunque usted le colabore en lo económico, pero no depende de usted para hacer cosas cotidianas. Entonces, en ese sentido, no solamente se toma en cuenta el dinero. Otra cosa que es muy importante que ustedes deben saber es que si usted tiene una persona que va a solventar ese viaje, ya sea sus padres, un familiar o su pareja, quien debe de demostrar que tiene dinero es la persona que va a solventar el viaje, porque esa persona también va a ser evaluado igual que usted. Así que no necesariamente usted tiene que tener 500,000 pesos en el banco, 200,000 pesos en el banco para usted poder solicitar un visado. Así que tenga eso pendiente. Siguiente pregunta. Mi tío me quiere invitar. Si él me hace una carta de invitación, ¿me ayuda? Señores, vamos a quitarnos ese mito de la cabeza de las cartas de invitación. Yo les voy a explicar algo. En el DS-160, que es el formulario que se llena cuando uno va a solicitar un visado de turismo para los Estados Unidos, hay una sección que nos pregunta a qué dirección nosotros vamos, dónde nos vamos a hospedar. Y en este espacio usted va a poner la dirección del familiar que usted va a visitar. También nos pregunta el DS-160 nuestro contacto en los Estados Unidos, y ahí usted puede poner el nombre y el apellido de la persona que usted va a visitar. Entonces, una carta de invitación es redundante, porque lo único que hace una carta de invitación es indicarle al consulado que usted no necesita demostrar que tiene dinero para la estadía, porque la estadía la va a tener cubierta por un familiar, y eso se va a responder en el formulario. Así que sáquense esas cartas de invitaciones de la cabeza, no lleven eso al consulado. Aquí tenemos otra pregunta. Si me niegan una visa, ¿cuánto tiempo debo de esperar para volver a aplicar? Es una pregunta muy frecuente, porque cuando las personas reciben una negación se preocupan o dicen: no, porque yo tengo que esperar 6 meses, yo tengo que esperar 1 año, yo tengo que esperar 2 años. La respuesta es que no hay un tiempo en específico que uno debe esperar para hacer una solicitud de visado. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene que hacer primero es entender las razones por las que usted recibió esa negación. Y si usted hizo su proceso por su cuenta y usted no lo tiene claro por qué fue que obtuvo esa negación, asesórese con un profesional, que le revisen ese expediente, que le revisen cómo usted contestó en las preguntas, que le revisen cómo fue esa entrevista. Y partiendo de esto, ya usted puede tomar medidas para poder entender las razones por las cuales usted recibió una negación y poder trabajar en ello. Si las razones por las que usted recibe una negación es porque usted tiene 3 meses trabajando donde trabaja, usted gana un buen sueldo, pero usted tiene 3 meses y con 3 meses usted no puede demostrar estabilidad. Entonces, espere tener un poquito más de tiempo en ese empleo, 2 años, 2 años y medio. Trate de dar lo mejor de usted para que usted lo asciendan y usted alcance un puesto importante, lo que va a tener más peso y le va a ayudar. Si usted ha ido al consulado
3, 4 veces, 2 veces, porque usted ama hacer turismo en los Estados Unidos, pero usted no ha ido ni a Colombia, visite Brasil, visite Perú, visite Guatemala, demuestre que realmente a usted le gusta hacer turismo, porque está bien que Estados Unidos tiene muchas áreas bonitas, pero hay más países que tienen cosas que ofrecer, así que dése la oportunidad de visitar otros lugares y arregle ese historial de viaje, póngalo bonito para que ellos entiendan que sí, que a usted le gusta andar. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Yo he viajado a Perú, Colombia, El Salvador. Tengo 24 años y vivo con mis padres. Bueno, para nosotros entender si a ti te conviene solicitar un visado ahora, necesitamos más información que eso. Pero te puedo decir que tu historial de viajes te puede ayudar de forma significativa y también te puedo decir que no tiene que ver que tú vivas con tus padres. Si tú tienes buena solvencia económica o si tus padres tienen buena solvencia económica, si tus padres están visados y si nada más falta tú por tener una visa en tu casa, también eso te puede ayudar. Tú vas a tu entrevista con el pasaporte de tus padres, el pasaporte de tus hermanos y esas personas le han dado buen uso a su visa, pues también tú tienes buenas probabilidades. No te voy a garantizar un visado ni te voy a decir sí, te van a dar la visa. Simplemente estoy resaltando las cosas positivas que tiene tu perfil. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué debo llevar a la entrevista? ¿Qué documentos? Mi cita es el mes que viene. Señores, no hay documentos específicos porque los documentos van a depender del perfil de la persona. Si usted está casado, usted debe de llevar su acta de matrimonio. Si usted tiene hijos menores de edad, usted debe llevar el acta de nacimiento de esos hijos. Si usted está trabajando, usted va a llevar su carta de trabajo. También es importante que usted lleve la cuenta de nómina, el estado de cuenta de los últimos 6 meses. Si usted tiene algún certificado financiero, lo lleva. Si tiene cualquier cuenta de ahorro, también puede llevar los movimientos de esa cuenta. Todo va a depender de su perfil. Entonces usted solamente tiene que llevar documentos que demuestren su solvencia económica, sus arraigos familiares y sus arraigos laborales. Si usted es joven y está en la universidad, usted lleva una certificación de la universidad debidamente sellada. No vaya a llevar la copia de las materias. Usted va a la universidad y de forma formal usted solicita esa certificación y va con esa certificación sellada. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Tener familiares en Estados Unidos ayuda o perjudica para la solicitud de visa? Bueno, señores, los familiares en los Estados Unidos son un arma de doble filo. ¿Por qué? En cierto sentido, puede ser positivo porque afianza el motivo por el cual tú quieres visitar Estados Unidos, porque, bueno, quieres ver tus familiares, quieres compartir con ellos te quieren sacar a pasear. Pero también debemos de tener en cuenta que cuando nuestros familiares, por lo regular, cuando son cercanos y no tienen un estado, no están regulados en los Estados Unidos, como comúnmente se dice, están indocumentados, están ilegales, esto te puede restar porque de una forma u otra puede que te arrastre. No te estoy diciendo que si tú tienes un familiar ilegal en los Estados Unidos, tú vas a recibir una negación automáticamente, pero puede influir de forma negativa si tú no sabes cómo manejarte en la entrevista. Por lo positivo de tener familiares en los Estados Unidos es que tú tienes que demostrar menos solvencia económica porque ya vas a tener la estancia cubierta en caso de que tú te vayas a hospedar en la casa de tus familiares. Ya no tienes que pagar hotel ni pagar Airbnb porque te vas a quedar con ellos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es cierto que las visas las están cancelando? Sí. Señores, debemos de entender que un visado no es una garantía para uno entrar a los Estados Unidos. Un visado es un permiso para uno tocar la puerta, para que ellos decidan si uno puede o no puede entrar. Entonces, es importante que todo el que tenga su visado lo cuide. No duren más de un mes en Estados Unidos de forma injustificada, porque no hay necesidad, porque usted no debe de levantar alertas de que usted está trabajando. No trabaje con un visado de turismo. Use el visado de turismo para sus fines, para hacer turismo. Entonces, las personas que están durando 4 meses, 5 meses, 3 meses, las están llamando y le están cancelando el visado. Entonces, no solamente porque le cancelen el visado, usted debe de cuidar la visa. También usted debe de cuidarla porque usted sabe que viene una renovación. Entonces, en la renovación a usted le van a estudiar su historial de viaje. Y si usted tiene un historial de viaje donde usted tiene estadías largas, puede que la aprobación no se la concedan.
la aprobación de la renovación de ese visado. Y aquí tenemos otra pregunta que habla acerca de los impuestos de los $250. Aquí nos dice un seguidor que sí es cierto que se está agregando un impuesto de $250 al visado de turismo. El impuesto de $250 existe, pero aún no se ha aplicado. En la ley que impulsa Trump y firma el 4 de julio del 2025, One Big Beautiful Bill, en esta ley Trump asegura o incluye un impuesto de $250 por encima de la tarifa. Este impuesto de $250 no se va a devolver en su primer viaje ni en su segundo viaje, pero al final de su visado, cuando usted cumpla sus 10 años, usted va a recibir ese dinero de vuelta si usted cuidó su visado y si usted se portó bien con su visa. De lo contrario, usted no vuelve a ver ese dinero más nunca. Sin embargo, todavía en las plataformas del consulado no vemos reflejado este cambio. Todavía se está pagando $185, pero el cambio viene. Fui al consulado hace unos meses y me negaron la visa. En la fila que yo estaban dando la visa a todo el mundo. No me la dieron porque me cambiaron de fila. Si a mí me dieran un centavo por cada vez que yo he escuchado el comentario de que yo estaba en la fila donde estaban dando la visa y me cambiaron y por eso me la negaron, yo no me dedicara al derecho migratorio porque yo fuera rica. Miren, yo les voy a explicar lo que pasa con el consulado. Cuando uno está en el consulado, uno está en una fila general. Y luego de esa fila general, las personas que organizan van distribuyendo a los solicitantes de acuerdo a la cantidad de personas que tiene cada fila en cada casilla. Me explico. Estamos en una fila general y luego lo distribuyen. Si este cónsul tiene 3 personas y el otro tiene 6, al que tiene 3 le van a poner 3 más para que tengan 6 y 6 y poder equilibrar la carga de trabajo. Entonces, el hecho de que la casilla que está cerca de la fila general, usted ve que están aprobando muchas visas, no significa que usted iba para esa casilla. A usted todavía no le han asignado casilla cuando usted esté en la fila general. Así que olvídese de eso. Pero, como le digo una cosa, también le digo la otra. Hay cónsules que tienden a aprobar más visas que otros cónsules, porque como quiera que sea, la aprobación queda a criterio de ellos, aunque ellos tienen que seguir una serie de lineamientos. Entonces, última pregunta. Queremos solicitar visa juntos, mi esposo y yo. Tenemos 2 niñas, una de 6 y una de 7. ¿Usted cree que nos conviene ir con las niñas? Señores, cuando usted va a solicitar con los niños y ustedes reciben una negación, esos niños arrastran esa negación. Entonces, lo mejor o lo más recomendable es que vayan usted y su esposo. Y luego de que ustedes obtengan la aprobación, ustedes le hacen la solicitud a las niñas, porque ellas ni siquiera deben de ir a entrevista. Eso es un proceso que se hace básicamente administrativo, y para las personas que no van a entrevista, las citas están súper cerca. Entonces, estamos hablando que es un proceso que se tarda más o menos 2 semanas, y cuidados y menos. Así que busquen ustedes 2, asegúrense de que ustedes obtienen la aprobación, y cuando ustedes la tengan, den un viaje, gánense esa credibilidad, demuestren que ustedes cumplen y solicítenle a las niñas y ustedes verán que le van a dar su visado. Entonces, ya hemos acabado con las preguntas. Si usted tiene alguna otra pregunta, la puede dejar en los comentarios y nosotros en un próximo video las estaremos respondiendo. Espero que les haya gustado el video. Es un video totalmente informativo para que usted no se deje engañar. Entonces, nos vemos en una próxima entrega y muchísimas gracias por sintonizar nuestro canal Viaja con Mayreni.